cuento por qué es bueno esterilizarlos a nuestros animalitos. Puede ser tu perrito, tu gato, todo lo que tú puedas tener en tu hogar que podemos esterilizar. Por ejemplo, una de mis experiencias que pasé, ¿no? Imagínate, hoy en día, sin querer, tengo 7 gatos. Esos 7 gatos no deberían de existir 7, más bien solo uno. Pero no es que sea mi irresponsabilidad. Entre paréntesis, entiendo muchas cosas. Podemos pasar situaciones. Y por el otro lado, a veces justamente cuando uno piensa en querer esterilizar, lamentablemente la noticia es que ya nuestra gata había salido preñada. Bueno, la cosa que nunca imaginé que en el lugar donde vive uno pues iban a haber gatos. Pensé que era la única que tenía gatos, pero al final, imagínate, mi gata salió preñada. Bueno, dentro de todo aceptamos que, bueno, pudieran llegar a tener sus critas, ¿no? Nacieron 3. Bueno, ahí estábamos, más o menos. En total, me refiero 3 con la mamá. La mamá llegó a tener 2 critas y con ella eran 3. Y bueno, ya pasaban las cosas. Dijimos, ahora sí, tenemos que hacer todo lo posible para poder esterilizar. No podemos llenar de gatos. Y la cosa, cuando estábamos a punto justo haber tomado la decisión para esterilizarlos, lamentablemente mi gata llegó nuevamente a estar preñada. Bueno, ya se imaginan, ¿no? Nosotros con nuestros pelos en punta, sin saber qué hacer en ese momento, al saber que nos habíamos dado cuenta que nuestra gata estaba preñada nuevamente. Bueno, así que pues no pudimos hacer nada y esperamos que, bueno, que pudieran nacer, pero nuestra preocupación era cuántos iban a nacer. La cosa que, bueno, ahí estábamos. Llegó el momento y mi gata llegó a tener sus critas. Y la pregunta era que llegaron a nacer por lo menos 4 más. Y bueno, la cosa, pusimos un punto. Los que nacen ya íbamos a dar en adopción, ¿no? Buscar un lugar para ellos, que digamos, porque nosotros no podíamos abastecer, más los perros que tenemos y más 7 gatos en total. Se nos complicaba realmente la situación y no sabíamos qué hacer. Y sobre todo, pues bueno, a mí me gustan los gatos, ¿no? Igual los perros, ¿no? O sea, no tengo exactamente en diferenciar que me guste o no me guste, que digamos, ¿no? Entonces, pero mi esposo como que a él no es tan muy simpatizante con los gatos. Así que bueno, pensamos en darle en adopción, buscarle un hogar, que apenas iban creciendo, ¿no? Pero tomamos la decisión, lo hicimos todo lo posible para poder esterilizar los otros gatos que ya habían nacido. Así que bueno, lo hicimos lo mayor posible, esterilizamos a la mamá y a sus 2 crías ya, que son los mayores, ¿no? Los primeros que nacieron. Bueno, la cosa que los nombres estaban indecisos. Yo ya
pensé en poner nombres o quizás, pero no estaba definido al final porque, bueno, mi esposo me dice vamos a dar en adopción, no podemos quedarnos. La cosa era así, ¿no? Y pasar el tiempo, ya estos gatitos empezaron a crecer, mis perros lo vieron nacer y bueno, ellos ya compartían, que digamos, ¿no? Y nosotros viendo su avance de su crecimiento y bueno, lamentablemente yo no sabía, pero al final el que no quería terminó prácticamente colocando nombres, ¿no? Con ese fin, mis gatos mayormente son casi todas hembras y solo tengo un macho. Pues entre ellos está, los nombres es una mezcla de nombre masculino y bueno, yo no opiné nada en nombres, ya estaba decidido, así que ya todos tenían nombres, ¿no? Así que prácticamente así se quedaron, ¿no? Y bueno, así es como se formaron los 7 gatos, de lo que adopté solo uno y terminé con 7. Bueno, ese es uno de los problemas que puede pasar con los animales, que a veces cuando no queremos esterilizar. Por un lado, quizás porque no queremos, y por el otro lado entiendo, ¿no? Porque tenemos situaciones a veces, ¿no? Y entonces, pero yo puedo decir, mi consejo es, no importa, puedes tener solo uno, un gato, un perro, lo que sea, pero más vale esterilizarlo a que no esterilizarlo, para no tener problemas en futuras. En el sentido que a veces, muchas veces las personas no quieren esterilizarlo, simplemente le ponen ampolla. Pero si alguna vez han escuchado o tienen conocimiento, creo que algunos veterinarios en una u otra manera te aconsejan que no es bueno inyectarles a los animalitos, tanto gatos, tanto perros, cualquier especie, ¿no? Estar colocándole ampollas para que no puedan tener crías, como se puede decir, para que no salgan preñadas, ¿no? ¿Por qué la razón? Porque el efecto de esa ampolla que le inyectan, pues una u otra manera, pues daña a nuestro sistema, ¿no? A nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en el sentido es que sucede también en ellos. Porque, por ejemplo, en el ser humano, para no tener hijos, que muchas personas se cuidan y pues se ponen ampollas, ¿no? Y si alguna vez se han dado cuenta, esas ampollas tienen un efecto que hace una reacción en el cuerpo. Y entonces, realmente, si a un ser humano no le hace tan bien, pues a un animal es peor, ¿no? Entonces, y al final vienen las consecuencias, que se puede decir, ¿no? Entonces, y aparte de eso, es bueno esterilizarlos, porque si no lo esterilizamos, imagínate, esos perritos, si alguna vez lo has notado, lo han visto en alguna oportunidad en la calle, cuando caminan y ves la parte de la perrita, entonces tú te puedes dar cuenta que a veces termina con un tumor bien grande, ¿no? Entonces eso es una transmisión de que forma una infección en la parte del animal. Entonces muchos llegan a estar enfermos de esa enfermedad y muchos enflaquecer, y al final cuando llega la parte final, que cuando la enfermedad ya avanzó prácticamente, pues ya el animal llega a morir, ¿no? Porque esa es una enfermedad que ataca a los animales, de tanto parir, de tanto y tantos perritos que lo cruzan. Entonces, pues lamentablemente ese es
la parte más difícil, y pues para ellos es, y en especialmente los perros que viven en la calle, ¿no? Y pues no sabemos cómo, cuál es su fin, de qué manera van a morir. Entonces, para evitar esas cosas, es bueno esterilizarlos, querramos o no querramos. A veces tenemos esa costumbre, por ejemplo, en el ser humano, ¿no? No, yo quiero tener un poquito más hijos para poder, bueno, agrandar, como se dice, para incrementar la familia, ¿no? Para poder llegar a, bueno, como llegan a ser grandes familias, ¿no? Y entonces, y sobre todo, como se dice, mantener la, la familia, ¿no? Entonces, sucede eso muchas veces con los animalitos, y por querer mantener la raza, por querer aumentar de sus crías, y porque esta raza es diferente, esta raza es así, entonces para conservar, entonces muchas veces decidimos a incrementar, ¿no? Producir más crías, como se dice, ¿no? Porque si se me muere pues tengo esto, como se dice, ¿no? Entonces, muchas veces por esa razón, por ese balance, a veces no queremos esterilizarlo por querer aumentar y tener cachorritos, como se dice, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces, no todos los animalitos pues tienen misma suerte, ¿no? De tener un buen hogar, un buen familia, que los quiera, que los ama. Y pues si nos damos cuenta, hay muchos animales de raza igual, al final son abandonados, porque muchas veces prácticamente puedo decir que a ese animalito pues lo exprimen, ¿no? Prácticamente de darle tantas crías, de obtener, y cuando ya no hay posibilidad, ya no hay económicamente de cómo poder hacer, o simplemente lo has utilizado ese animalito para producir, y al final pues lo vas a botar prácticamente para que muera en la calle con su sufrimiento. Y entonces eso no es bueno, ¿no? Para un ser humano, para nosotros, y hacer a ellos ese tipo de acto hacia ellos, bueno, yo creo que es un maltrato que estamos haciendo hacia ellos prácticamente, ¿no? Entonces, a veces creo que podemos pensar de que ese animalito va a sufrir una u otra manera, igual como un ser que puede pasar, que digamos, ¿no? A veces pensamos que un animal, porque es un animal, simplemente pues no pasa las consecuencias como un ser humano, pero a veces nos equivocamos. Tiene el mismo efecto, tiene el mismo, casi mismo síntoma, y la forma de que van a morir de una u otra manera de cualquier enfermedad. Y especialmente cuando votamos a un animal que ha sido nuestro y que compartió en años, y que al final, por no querer asumir la responsabilidad de poder ayudar, simplemente buscamos la facilidad de poder desalojar y botarlo en la calle para que ese animal muera por su propio, como se dice, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos haciendo algo bueno cuando hacemos eso. Es por ello es importante esterilizar a nuestros mascotas, para uno no generar problemas en nuestro, tanto económicamente, porque sabemos que cuando tú tienes más de 10 o más de 5, más de 3, bueno, dependiendo de donde tú vivas, dependiendo de donde sea, la campaña a veces es poco difícil para encontrar, y sobre todo cuando un costo normal que no está a base de campaña, pues sabemos que es muy caro. Entonces, para evitar esas cosas es mejor aprovechar. Si tienes uno,
mejor antes de lamentar, esterilizarlo para evitar cualquier enfermedad que puede transmitir a tu mascota, y no solamente a la hembra, sino también los machos, porque los machos, imagínate cuántos perritas van a montar los que viven en la calle. Igual, si tú tienes un perro tuyo de tu hogar, pero no lo tienes dentro de la casa, sino lo tienes fuera en tu casa. Entonces, ¿cuántos perros cree que va de ahí pasar por ella? Y al final uno de ellos va a infectar y al final va a terminar enfermándose. Y el costo es mucho más caro de lo que uno puede imaginar. Entonces, yo creo que para nosotros, para concientizar y tomar nuestra responsabilidad, y sobre todo, y si amas a tu mascota realmente y lo quieres, y que es parte de tu vida, que compartes con ellos, entonces tenemos que ser un poquito más responsables y sobre todo, bueno, darnos ese pequeño esfuerzo para poder esterilizar, ¿no? Para no producir más. Porque sabemos que en cualquier parte del mundo, del país donde estamos, existen miles de animales, tanto, y eso que no contamos en provincias. Entonces es difícil, sabiendo que nuestro país no tiene un albergue, no ayuda a los animales callejeros, simplemente buscan la manera de solucionar para eliminar en vez de dar la oportunidad de que esos animales sean adoptados. Y cuando ya realmente sí está, no hay posibilidad de salvar, entiendo, puedes dar otro tipo de opción, que en vez de que sufra, mejor que descanse, ¿no? Pero lamentablemente a veces creo que no pensamos en esa forma, no todos, y lamentablemente pues sí terminan en esa parte, como se dice, de aumentar, ¿no? Y bueno, pues los que tienen un corazón, que puedo decir, y los que realmente pues también se dedican, personas día en día, tratar de poder dar la oportunidad a esos animalitos de poder rescatar y bueno, poner a un buen recaudo, ¿no? Y de buscarle un hogar, como se puede decir. Pero recordemos que también eso es un trabajo arduo, un trabajo muy difícil, porque muchas veces la gran mayoría de las personas no quieren adoptar cualquier tipo de perros. Algunos prefieren de raza, algunos prefieren de cachorro, algunos no quieren que estén esterilizados. Especialmente cuando las personas quieren un perro que no esté esterilizado, sabemos que no es bueno, porque no sabes que la vida de ese animalito no sabes cómo va a terminar. Quizás solamente lo quieren para reproducción. Bueno, sabemos que tantas cosas pueden pasar en nuestro país y sabemos cada día todo lo que pasa. Sobre todo, bueno, ha habido muchos aumentos y muchos que se ven últimamente. Muchos animales son maltratados y prácticamente asesinados, ¿no? Y entonces, y no solo en donde uno vive en el país, está en diferentes mundos que pasan. Y a veces nos preguntamos qué es lo que sucede con las personas, qué ha pasado con la humanidad, ¿no? Para poder desquitarse y sobre todo hacer tan cruel con ellos que lamentablemente los animales no entienden por qué las personas actúan así contra ellos, ¿no?